Vamos al ejemplo 11. Se hizo un examen a dos clases formadas por 40 y 50 estudiantes respectivamente. En la primera clase la puntuación media fue de 74 con desviación típica de 8. Mientras que en la segunda clase la puntuación media fue de 78 con una desviación típica de 7. Hay una diferencia significativa entre el resultado de las dos clases al nivel de significancia de 5 y de 1%. Entonces aquí tenemos dos muestras que vamos a referirlas con los siguientes datos. Una primera muestra con estos datos y una segunda muestra con estos otros datos. Bueno, estos datos se refieren a calificaciones: promedio de 74 con desviación estándar de 8 para la muestra 1, promedio de 78 con desviación estándar 7 para la muestra 2. ¿Cómo vamos a plantear en principio nuestras hipótesis? Aquí solamente nos dice si hay diferencia significativa entre las dos clases. Entonces la hipótesis nula se establecerá siempre como igualdad y querrá decir que no hay diferencia entre las dos clases respecto a sus calificaciones. Y la segunda hipótesis, la alternativa, nos va a establecer que sí hay diferencia. Sí hay diferencia significativa entre las calificaciones de las dos clases. El inciso A nos los pide establecer a un 5% de nivel de significancia. Entonces primero vamos a obtener el error estándar con esta fórmula. Sustituimos los resultados, bueno, los datos que tenemos. Vamos a tener este error estándar. Después lo que procede es obtener el valor de z calculado, z de tablas. Con esta fórmula. La diferencia de medias hipotéticas al ser iguales de 0, entonces por eso 0 le ponemos acá. Sustituimos sustituimos valores, el resultado es un z negativo de menos 2.49. El z del 5% de nivel de significancia, al ser un ensayo de dos colas, quedará en más o menos 1.96. Entonces esto como se ve en la gráfica, vamos a verlo. Entonces el área que delimita la región de aceptación y rechazo de H0 viene dado por más o menos 1.96. Z calculado, Z estandarizado cae en menos 2.49, que precisamente cae en la región de rechazo de H0. Entonces, como conclusión, en el inciso A, la hipótesis nula es rechazada, por lo que no hay diferencia entre las calificaciones. Al ser rechazada esta hipótesis, esta es correcta. Entonces, con un 95% de confianza, sí hay diferencia entre las calificaciones de las dos clases. Después el inciso B nos pide probar esas mismas hipótesis, pero a un nivel de significancia del 1%. Entonces ya la z calculada ya la tenemos, va a ser la misma. Lo único que se tiene que hacer ahora es calcular
un nuevo Z de tablas, pero ahora con una significancia del 1%. Esa Z de tablas ahora será más o menos 258. Entonces ahora nuestras curvas se va a ver de esta forma y el Z calculado ahora va a caer en el área de no rechazo de la hipótesis nula, es decir, la área de aceptación. Entonces ahora con un 99% de confianza diremos que no hay diferencia entre las calificaciones de las dos clases. Y bueno, aquí con 5% ha resultado que sí hay diferencia, pero con 1% no ha resultado diferencia. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Sí o no es verdadera cualquiera de esas dos hipótesis? Bueno, precisamente para tener más exactitud en los estudios se utiliza el valor P. El valor P nos va a permitir precisamente establecer qué nivel de significancia es el adecuado, el exacto, para aceptar o rechazar nuestras hipótesis. Bueno, tendríamos que calcular ese valor P aquí para determinar precisamente si la hipótesis nula es verdadera o no es verdadera. Ya que aquí, por ejemplo, con el 5% nos está diciendo que no es verdadera, pero con el 1% nos está diciendo que sí es verdadera. Entonces, otra vez repito, el valor P nos permite establecer con exactitud cuando las hipótesis, en este caso la nula, va a ser aceptada o en su defecto rechazada.